Muy buenas noches. Le damos gracias al Señor que nos tiene reunidos en torno a su presencia. Continuamos pues con este estudio que estamos haciendo semana a semana los martes. Estamos en la primera carta del apóstol Juan. Estamos en el capítulo 2 y recordamos el trayecto que hemos recorrido. Recordemos que vimos en el versículo 1 de este capítulo 2 que nos llamaba hijitos míos, o en otra versión, mis queridos hijos. Les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si pecan, tenemos un abogado que nos defiende ante el Padre Jesucristo el justo. Y después habló de que ese Jesús el Cristo en el versículo 2 es la propiciación por nuestros pecados. Él es nuestro sustituto. Él pagó la deuda. Él mismo es el sacrificio que pagó nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Después dice que podemos estar seguros que conocemos a Dios. Y eso lo vimos hace 8 días si obedecemos sus mandamientos, ¿se acuerdan? Y hicimos hace 8 días que si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Y hablábamos que los mandamientos ya no son los 10 mandamientos, porque eso era para el pueblo de Israel. Nosotros ya no obedecemos los 10 mandamientos, nosotros obedecemos a Jesús, porque el que está hablando es Jesús. Y Jesús nos ha dado mandamientos y por eso estudiamos el Sermón de la Montaña en este curso, en este grupo. Y el mandamiento de Jesús se resume en el Evangelio de la gracia. Por gracia somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. No son las obras las que nos van a salvar, es la fe en Jesucristo. Pero esa fe debe estar acompañada de obras, porque si no, no es fe. Pero no son las obras las que salvan, sino la fe. Porque si alguien dice que por obras se salva, entonces ¿para qué murió Jesucristo en la cruz? Jesucristo murió en la cruz porque ninguno de nosotros podía por sí solo salvarse. Pero la fe en Jesucristo nos inserta una nueva naturaleza por la cual debemos vivir. Y esa nueva naturaleza demuestra que somos hijos de Dios. Pero esa nueva naturaleza que demuestra que somos hijos de Dios se hace a través de el obrar de acuerdo a la fe, en obediencia a la palabra de Dios. ¿Cómo así que a la palabra? Sí, porque el versículo 5 que leíamos decía, pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Y el versículo 6 con que terminamos hace 8 días decía, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Y ahí dejamos la semana pasada. En eso terminamos la semana pasada. Y hoy vamos a hablar, aquí en esta Biblia tiene como título el nuevo mandamiento. Y en el versículo 7 que es el estudio de hoy, dice, queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo, que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo, ámense unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. Ese mismo mandamiento es el mismo que oyeron antes, está diciendo el apóstol Juan. Otra importante marca de los verdaderos creyentes entonces. Primero ya vimos que la marca de un verdadero creyente es obedecer a Dios, obedecer los mandamientos de Jesús, porque ya tú vives de acuerdo a la gracia, no de acuerdo a la ley. ¿Ya? Ese amar y obedecer en la palabra de Dios, porque caímos en la cuenta según el texto del versículo 6 que es obedecer la palabra de Dios, ¿cierto? El nuevo pacto que está enmarcado en el Nuevo Testamento. Ese, ese nuevo pacto que es obedecer esas palabras, la palabra de Dios a través de su Hijo, es el primer efecto o la primera marca que nos demuestra que somos hijos de Dios. Aunque la primera marca no es esa, seamos justos. La primera marca es el Espíritu Santo y es bíblico. En Efesios 4, versículo 29 dice, no contristen al Espíritu Santo con el cual fueron sellados, para distinguirlos como propiedad de Dios.
el día en que Él venga a darles la completa salvación. O sea que el Espíritu es una marca que nos identifica como hijos de Dios. ¿Y quiénes reciben el Espíritu Santo? Los que aceptaron a Jesucristo como su Señor, como su Dios, su Salvador. Eso se hace en el bautismo y se confirma en la confirmación. Pero a cada que puedas, confirma ese acto de fe, de creer en Jesucristo, en su muerte, en su resurrección, como la solución total a tu vida. El regalo de Dios, tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Entonces, la primera marca fue el Espíritu Santo. La segunda marca es la obediencia a la palabra. Eso nos muestra que somos hijos de Dios. O sea, para identificarnos como hijos de Dios, ahí hay estas dos marcas. Y esta siguiente marca es el amor. En eso sabremos y nos diferenciaremos de los otros, en el amor. Dice Juan que no nos escribe un mandamiento nuevo. Él dice, está diciendo ahí en ese versículo 7, este no es un mandamiento nuevo, es un mandamiento antiguo que tenían desde el principio. O sea, desde el Antiguo Testamento se habla del amor entre los hijos de Dios. En otras palabras, el Señor Jesús había enseñado a sus discípulos, a ellos mismos, a amarse unos a otros desde el principio mismo de su ministerio terrenal. Y aquí quiero mostrarles que Jesús desde el principio les habló del amor. Y lo hizo de muchas formas, pero una de las pasajes donde más insistió sobre el amor fue en Juan capítulo 15, versículo 1 y siguientes. Un pasaje conocido por nosotros desde hace mucho tiempo, pero sí le hemos dado la relevancia que merece este pasaje. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Les aclaro a algunos que de pronto no tienen la claridad. La vid es un árbol de uvas muy común en ese territorio. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. O sea que Jesús se está de una manera analógica, se está asociando como él, el arbolito de uvas, y el padre, el labrador, el que siembra el arbolito y lo cuida. Y dice, él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que aún den más fruto. ¿Tú crees que cuando te pasan situaciones difíciles, adversas en tu vida, cuando tienes dificultades, cuando debes hacer renuncias y empezaste con Cristo, es que yo empecé a buscar de Dios y en vez de mejorar mi vida, como que empezó a empeorar y a cambiar un montón de cosas? Es que aquí dice, primero que en Juan, en Apocalipsis 3:20 dice, yo reprendo y corrijo a los que amo. O sea, que la persona que se sienta reprendida y corregida por Dios, dele gracias porque lo ama. Porque Él dice, mira, yo reprendo y corrijo a los que amo. Y aquí está diciendo que a las ramas que dan fruto las poda. Y al podar nos duele. Las poda para que den aún más fruto. Nos quita lo que nos sobra. Nos quita lo que está ahí um, estorbando. Las hojas que están podridas. Ustedes que son jardineras, la mayoría de mujeres, cuando tienen una matica, la hoja que ya se está muriendo, ustedes la arrancan. Y si una hoja se está volviendo café, la cortan por un ladito, la podan para que dé más, ¿cierto? Ustedes ya han sido podados, oiga pues, y purificados por el mensaje que les di. O sea, ¿qué es lo que nos poda y nos purifica? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Entonces volvemos al versículo 6. ¿Qué demuestra que somos hijos de Dios si obedecemos la palabra? Y el versículo 4 estamos en Juan 15, ya nos fuimos de primera de Juan, capítulo 2 estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 15 para darle más fuerza a esto que estamos viendo. En el versículo 4 dice, permanezcan en mí. Entonces habla de una palabra que es la permanencia. Muchos quieren acercarse a Jesús como el bombero, el que apaga el incendio, entonces ore por mí, yo voy a entrar al grupo de oración para que se me solucionen estos problemas y cuando se solucionen, pues sigo mi vida como soy. Yo voy a misa varios domingos y hago novenas y todo mientras se me soluciona este problema, pero no más. Y aquí está diciéndole Jesús es otra cosa, dice,
permanezcan en mí. Es que lo difícil no es llegar, lo difícil es permanecer. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos llegan a Dios, a diferentes grupos de oración, y empiezan. Este grupo sí que ha llegado gente. Y en mi caminar de hace más de 31 años, sí que he visto gente acercarse a los caminos de Dios. Pero ¿cuántos he visto retroceder y dejar el camino? Lo importante no es llegar, lo importante es permanecer. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. O sea, ¿cómo vas a dar frutos si estás separada de la vid? Y la vid es Jesús. Y nosotros somos ramas que estamos pegados a Jesús, que es la vid. Si tú estás separado si una rama está separada del árbol y está en el suelo, con toda seguridad que se va a podrir, se va a morir. Debe estar pegada al tronco, al árbol, para que le pase el alimento necesario y poder crecer y dar frutos. Entonces dice, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos, a menos que permanezcan en mí. Entonces ahí es donde va la persona. Dios le hace el crucecito, le ayuda, se desarticula de Dios. Es que ya Dios, es que ya para qué, ya, yo cuánto he orado. No es que tanto tiempo orando, tanto tiempo buscando, tanto tiempo. Venga, y es que ¿quién habló de tiempo? Es más, nosotros oramos no para hacerle un favor a Dios. Nosotros vamos a misa o van al culto las personas que son cristianas, evangélicas, o hacen los ritos que tengan que hacer, no para darle gusto a Dios, no para que Dios sienta nada, porque Dios sin usted y yo sigue siendo Dios. Nosotros lo hacemos es por nosotros, para permanecer, para tener una comunión con Él. Entonces ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Versículo 5 dice, ciertamente yo soy la vid y ustedes las ramas. Qué bonito eso. Los que permanecen en mí y yo en ellos, es que es mutuo. Tú permaneces en él y él en ti porque es una relación, comunión. La gente piensa que comunión es sacar la lengua ya y decir, recibir una hostia llenos de pecados y salir de allá igual a seguir pecando igualito sin nada de arrepentimiento, de contrición. No, eso no es comunión, esto es pecado. Y el apóstol Juan, el apóstol Pablo en la primera de Corintios le da duro a eso. Dice que algunos están comiendo para su propia muerte, para su enfermedad, para su destrucción, porque comen y beben de la cena del Señor indignamente. No, eso no es así, pero bueno, cada cual le dará al Señor respuestas. Pues una rama no puede producir frutos si la corta de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí yo en ellos producen mucho fruto. Porque separados de mí, así como la ramita no puede estar separada del tronco, nosotros separados de Cristo tampoco, no pueden hacer nada. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Estas no son palabras de Juan. Estas son palabras de Jesús, salieron de los labios de Jesús. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarse en el fuego. El que no permanece en mí será desechado como una rama inútil. Pero si ustedes permanecen en mí, oiga lo que sigue, y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Ahora, la oferta es tan grande como la demanda. Dios está diciendo que nos va a dar lo que le pidamos, pero la demanda es, debemos ser fieles a su palabra. Dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Primer punto, ¿cómo va a permanecer la palabra de Dios en mi vida si no la conozco? Si yo no conozco la palabra de Dios, ¿cómo va a permanecer en mí? Entonces, lo primero es, yo debo ser fiel a la palabra de Dios, no solamente escuchándola, sino leyéndola por mi propia cuenta, escudriñándola día y noche, todos los días. Tan aburrido, no encuentra nada más que hacer. Ay, todo el día en eso. Ay, qué pereza. Todo el tiempo es en eso. No tiene nada más que hacer. Qué vida tan rara.
yo al menos voy allí, me divierto, pero usted siempre en esto, siempre en esto. No, venga, cada cual escoge su camino, pero este es el mejor camino. Él dice, si mis palabras permanecen en ustedes, ya, cuando producen mucho fruto, demuestra que son verdaderamente mis discípulos. Otra marca. La primera marca es el Espíritu Santo, ¿sí o no? La segunda marca es obedecer los mandamientos de Dios. La tercera marca es el amor. Y la cuarta marca es dar frutos. Mire lo que está diciendo. Dice, cuando obedecen mis mandamientos, perdón, perdón, aquí, cuando producen mucho fruto, demuestran, es una marca, que son mis verdaderos discípulos. Es una marca. Dice, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Permanezcan en mi amor. Ojo, él no está diciendo denme amor. Cuando dice permanezcan en mi amor, es dejen de amar por mí. Permanezcan en mí, que soy el amor. Y cuando el amor que es Cristo está en mí, pues lo único que me queda a mí es amar. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Oiga, cuando obedecemos los mandamientos, y está hablando Jesús. Yo quiero que seamos, entremos al contexto. Ahí no está hablando el Padre, está hablando Jesús. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Y él está diciendo que obedezca sus mandamientos. Y aquí en el versículo 12 dice, este es mi mandamiento. Obedezcan mis mandamientos. Este es mi mandamiento. Y hasta aquí quiero que entiendan una cosa. ¿Cómo sé que permanezco en Jesús? Si obedezco sus mandamientos. ¿Y cuál es su mandamiento? Sobre todos los mandamientos dice, este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado a ustedes. Ámense los unos a los otros de la misma manera que yo los he amado a ustedes o a los otros. En otras palabras, entonces el Señor Jesús había enseñado a sus discípulos a amarse unos a otros desde el principio mismo de su ministerio terrenal. El gnosticismo que surgió después, el conocimiento y la espiritualidad, o sea, todo el mundo espiritual que se forjó desde los griegos, desde esa helenización del mundo antiguo, estaban siempre jactándose de que sus enseñanzas eran nuevas, que se trataba de la virtud, del amor, de la pureza. Pero el apóstol apremia a sus lectores a ponerlo todo a prueba por las enseñanzas del Señor Jesús, que fue el precursor de toda enseñanza del amor. Hay siempre el peligro de ir a la deriva y alejarse de aquello que era en el principio. Hay muchas falsas religiones y espiritualidades que hablan del amor y hablan de la paz interior y del yo y de un montón de cosas. Ay, pero es que eso habla del amor. Y hay siempre el peligro entonces de irse a la deriva, porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Lo dice Jesús en el sermón de la montaña. Ese día me dirá, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Imagínese una persona que hizo milagros en el nombre de Jesús. En tu nombre expulsamos fuera demonios. En tu nombre predicamos y yo les diré, fuera apartados de mí, hacedores de maldad, porque no hicieron la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos serán desconocidos, porque es en Jesús, no fuera de Jesús. Dice Juan entonces, volved al principio, o sea, al evangelio puro, al evangelio sin mancha, no el evangelio tergiversado que escuchamos hoy en tantas redes sociales y en tantas falsas espiritualidades. Y sabrán lo que es cierto. Dice el versículo, ya con este término, no vamos a alcanzar ni a ver. El versículo 8 dice, sin embargo, también es un mandamiento nuevo, porque Jesús dijo, este es mi mandamiento. Ahorita en Juan 15 versículo 12, ¿cierto? Y aquí dice, Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla ya la luz verdadera, dice el apóstol Juan aquí en su primera carta.
Este también es un mandamiento nuevo. Este mandamiento no es solo un mandamiento antiguo de Jesús, sino que es un mandamiento nuevo. Aunque él lo vivió con sus discípulos, se los da como nuevo a todos sus seguidores, en un sentido muy escatológico, muy real, muy vivido. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí, no solo enseñó a sus discípulos a que se amaran los unos a los otros, sino que les dio un ejemplo viviente de lo que quería decir con ellos. Jesús solo fue amor. Miró con compasión al desvalido, pero también al que se equivocaba. A la mujer que le llevaron en adulterio, la miró con compasión y con amor. ¿Dónde están tus acusadores? Ninguno hay, Señor. Yo tampoco te acuso. Vete y no vuelvas a pecar. Con todos ellos, con Nicodemo, un maestro de la ley. Ay, Nicodemo, si naces de nuevo, si no lo haces, no puedes entrar en el reino de los cielos. Ese amor, esa compasión. El centurión romano, por la hemorroísa, pero también por los enemigos, porque trató con amor a Anás después de que le da esa cachetada y le dice, ¿por qué me pegas? Dime en qué he fallado, qué mentira he dicho, pero si no he mentido, ¿por qué me pegas? A Pilato también lo trató con amor. Ay, si conocieras quién te habla. ¿Y qué es la verdad? Le dice Pilato. Y casi que le dice el mismo que te está hablando. Jesús tuvo amor, compasión hasta en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El mandamiento así entonces fue verdadero en él cuando estuvo aquí en la tierra. Pero ahora hay un sentido en el que el antiguo mandamiento ya es nuevo, en esta nueva dispensación que está en la gracia de Dios, en el nuevo pacto. No es solo verdadero en el Señor Jesús, sino también en cada creyente que se inserta en esta nueva vida en Cristo. Los cristianos paganos del principio habían sido antes muy viviendo la ley del talión que era de las culturas antiguas. Ojo por ojo, diente por diente. Por eso Jesús le dijo, antes de dijo ojo por ojo, diente por diente, yo te digo, no resistas al que te robe. No si alguien te da en la cara, ponle la otra mejilla. Si alguien te roba la camisa, entrégale también la capa. Ellos están acostumbrados al odio, la pasión y al desquite. No, Jesús les habla del amor. Cuando en la parábola del buen samaritano, él no les dice quién es el buen samaritano. Si ustedes ven la parábola, porque es que la gente no ha entendido la parábola. El primero que pasó por el lado del hombre que golpearon fue un sacerdote, después un levita y por último un samaritano que era un enemigo. Y fue y lo ayudó. Y Jesús les dijo, ¿quién fue el prójimo de ese hombre? ¿Qué le están preguntando? ¿Y qué es el prójimo? ¿Y quién fue el prójimo de ese hombre? Y todos dijeron, el que lo ayudó. Y Jesús le dijo, pues ve y haz lo mismo. Jesús no estaba diciendo quién es tu prójimo. Jesús está diciendo para quién eres el prójimo. Tú para quién eres el prójimo. ¿A quién vas a amar? ¿A quién vas a ayudar? No esperes que te amen, que te ayuden. Hazlo tú. ¿Para quién? ¿Quién fue el prójimo? Pues ve y haz lo mismo. Sé tú el prójimo de alguien que necesite de tu amor. Ese es el pasaje. Las tinieblas entonces van pasando cada vez que los hombres reciben esta luz del Evangelio. Las tinieblas no se han desvanecido del todo, porque muchos no han creído en Cristo, pero la luz verdadera, Cristo, que es la luz verdadera, ya alumbra. Y siempre que los pecadores se vuelven a Él, son salvos. Y desde entonces aman a sus hermanos creyentes. Dentro de 8 días vamos a seguir con esto del amor, pero ya puesto en la perspectiva de la luz. ¿Somos o no somos luz? ¿Se acuerdan que esa fue la invitación en el Sermón de la Montaña, que fuéramos sal y luz del mundo? Pues la próxima semana, por este mismo canal y a esta misma hora, vamos a hablar. Dice el versículo 9 que se los dejo ahí. Si alguien afirma vivo en la luz
pero odia a su hermano en Cristo, esa persona aún vive en la oscuridad. Eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Por hoy cerramos con esta enseñanza de esta manera. Espero haya sido de su ayuda y que el Señor Jesús nos acompañe y nos ayude a vivir anclados a tu palabra.